Bien, señores, estamos haciendo el análisis financiero. La materia es análisis financiero. Bueno, la materia es análisis e interpretación de estados financieros. O acá, en resumido, análisis financiero. Para hacer un análisis financiero tenemos herramientas. En la clase pasada nosotros hemos visto el análisis vertical y horizontal. Lo hemos aplicado al estado de resultado y a balance general. Solamente recordar que el análisis vertical es la participación de una cuenta con relación a un total. Nos muestra cuáles son las cuentas más relevantes. El análisis horizontal es el incremento porcentual, no quiero decir incremento, voy a decir mejor variación porcentual de una cuenta con respecto al periodo anterior. Recordar que para hacer un análisis horizontal aplicado al balance, tenemos que relacionar las variaciones del balance con las variaciones del estado de resultado. En la clase del día de hoy vamos a ver las razones financieras y el análisis Dupont. ¿Qué es una razón financiera? Bueno, les comento que estas dos primeras herramientas en la literatura no se encuentra ampliamente referenciada. Directamente en la literatura se van a hablar de las razones financieras. Eso nos muestra la importancia que tienen las razones financieras en cuanto a un análisis financiero. Es una herramienta muy, pero muy importante manejarla y conocerla, querido estudiante. Entonces nosotros vamos al inicio de la sesión explicando qué es una razón financiera. ¿Qué es? Bueno, una razón es un cociente, o sea, desde el punto de vista matemático, cuando usted habla de una razón, está hablando de un numerador, ¿no? Un numerador y un denominador. Numerador, denominador, esto es una fracción. Eso es lo que es una razón. O sea, una razón simplemente es una fracción. Correcto. Ahora, ¿qué es una razón financiera? La pregunta central. ¿Es un cociente? Sí, sí es un cociente, pero entre dos cifras que guardan relación. O sea, es una división, pero entre dos cuentas relacionadas. Es decir, es una división donde el numerador tiene alguna relación con el denominador. O sea, esas son las razones financieras. Es la división entre dos cuentas, pero que guardan, o sea, tienen relación, chicos, tienen algo que ver, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Genial. Partiendo de este concepto de que una razón financiera es un cociente, pero entre dos cifras que guardan relación, las razones financieras se clasifican en 4 grandes grupos. El primer grupo que vamos a ver son las razones de liquidez. ¿Qué miden las razones de liquidez? ¿Qué miden las razones de liquidez? Miden la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Es decir, se dice que una empresa es líquida, querido estudiante, cuando llega el fin de mes y honra todas sus obligaciones. Es decir, paga sueldos y salarios, paga al proveedor, paga servicios básicos. Cuando eso ocurre, se dice que la empresa es líquida. Ahora, esa liquidez, ¿cómo la medimos? A través de razones. La primera razón que les voy a enseñar se llama la razón de liquidez corriente. Se abrevia como LC, liquidez corriente. ¿A qué es igual? Es igual a la división entre el activo corriente y el pasivo corriente de una empresa. Es decir, la liquidez corriente es la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Voy a hacer algunos ejemplos en ese sentido. Por ejemplo, ustedes me van a ayudar. A ver,
Si, por ejemplo, tenemos que el activo corriente de una empresa es de bolivianos 20.000 y el pasivo corriente es de bolivianos 10.000. Bolivianos 10.000. Siempre recordar que el activo corriente es todo lo que es dinero o se va a convertir en dinero en un periodo de tiempo menor a un año. Y el pasivo corriente son todas las obligaciones que tiene una empresa cuyo vencimiento es menor a un año. Entonces, si nosotros calculamos la liquidez corriente, tendríamos que hacer una división, ¿no, chicos? Tendríamos que dividir 20.000, usted lo tendría que dividir entre 10.000. Y la liquidez corriente, en este caso, sería 2. ¿2 qué? 2 veces, ¿no? De un ratio se mide en veces. Ahora, ¿cómo lo leo? Se sobreentiende que debajo tenemos la unidad. ¿Cómo se lee este número? Se lee de la siguiente manera. Por cada boliviano que la empresa debe en el corto plazo, por cada boliviano que la empresa debe en el corto plazo, dispone de 2 bolivianos para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. O sea, por cada peso que debe, tiene 2 para pagar. Entonces, estamos hablando de que es una empresa líquida, ¿no, chicos? ¿Están de acuerdo? Sí, listo. Genial. Sí, listo. Aquí lo importante para hacer un análisis es ver el comportamiento. Si, por ejemplo, vemos el comportamiento de liquidez corriente de una empresa de las gestiones 2018, 2019, y acá les coloco 2020, y usted ve que acá tengo 4, 2, 1,5. Entonces, la pregunta es, ¿la empresa es líquida? Para saber si es líquida, nos fijamos en el último indicador. Y efectivamente, estamos ante una empresa líquida, ¿no, chicos? Una empresa va a ser líquida si la liquidez corriente es mayor o igual a 1. Este indicador tiene parámetros. Este indicador tiene un parámetro que me dice que la liquidez corriente tiene que ser mayor o igual a 1. Si eso ocurre, estamos ante una empresa líquida. Esta empresa es líquida. Pero el comportamiento, chicos, es preocupante, ¿no es cierto? Cada vez la empresa su liquidez se está deteriorando. Entonces, si bien es líquida, preocupa el comportamiento. Entonces, cuando analizamos la liquidez corriente, fíjense, estoy analizando ya, ¿no? Estoy analizando. Es importante el comportamiento histórico de este indicador de la empresa para hacer un análisis. Acá podríamos ver que la empresa efectivamente es líquida, pero ha tenido un comportamiento decreciente. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué la liquidez corriente de esta empresa está decreciendo? Para poder identificar el problema. Ahora bien, tener una liquidez corriente de 1 implica pues un elevado riesgo de liquidez, ¿no, chicos? Por cada peso que debo tengo 1. Implica mucho riesgo de liquidez. Pero tener también una liquidez corriente de 6 tampoco es bueno. Porque quiere decir que tiene usted muchos recursos líquidos inmovilizados. Tiene muchos recursos ociosos. Debería invertir cuando tiene una liquidez corriente tan elevada. Entonces los extremos no van a ser buenos. Si es 1 o cercano a 1, elevado riesgo de liquidez. Si es muy grande el número, estamos hablando que la empresa es líquida, pero quizás tiene una liquidez innecesaria, debería hacer inversiones. ¿Se entiende, chicos, hasta aquí? Sí, listo. Genial. Entonces, continuando con
con la explicación de este tema, de la razón de liquidez, vamos a ver liquidez de 3 empresas, ¿ya? Estamos hablando de Los Tajivos, Servicios, Sofía e Itacamba. Sofía es una empresa que pertenece a qué sector, chicos? ¿Avícola? Avícola. Sí, Avícola. hola. Avícola, ¿no? Perfecto. Los Tajivos, Servicios. Itacamba, industrial, ¿no? Industrial. Bien. ¿Qué empresa es más líquida? Sofía. Sofía. ¿Y por qué Sofía es más líquida? Lógico, pues no es que en Sofía se confía. No, no es cierto, no. Acá voy a responder una pregunta que interesante. ¿Una empresa puede vivir con una liquidez corriente menor a 1? Es la pregunta. La respuesta es sí. Fíjense, Los Tajivos tiene una liquidez corriente menor a 1. ¿Y acaso ustedes han visto que ha cerrado? Sigo operando, ¿no, chicos? Y este indicador yo lo calculé antes de la pandemia, ¿no? O sea, puede ser que, de hecho, es altamente probable que sea igual o menos. Entonces, una empresa, chicos, con liquidez corriente menor a 1 puede vivir en el corto plazo. Pero usted dirá, profesor, si tiene una liquidez corriente menor a 1, ¿cómo paga sus obligaciones a corto plazo? Para cubrir sus obligaciones a corto plazo, tiene que ser vía aporte de socios. O el socio tiene que poner dinero para poder cubrir las obligaciones a corto plazo, ya sea como aporte de capital o ya sea como préstamo, ¿no? ¿Estamos, chicos? Sí, lice. Pero el dueño no todo el tiempo va a poner dinero, ¿no? En algún momento se va a cansar y va a preferir cerrar. Entonces, la liquidez corriente de una empresa dura poco tiempo, ¿sí? Cuando la liquidez corriente es menor a 1, esto tiene que ser sí o sí en el corto plazo, tiene que ser algo estacional, tiene que ser algo eventual, pero si en el largo plazo continuamos con esta liquidez corriente menor a 1, pues la empresa va a tener que quebrar por un tema de liquidez, pese quizás a ser rentable, ¿no? La liquidez no se olvide que está asociada a la gestión del activo corriente y del pasivo corriente. Esta gestión tiene obviamente que mejorarse, ¿no? Tiene que mejorarse. ¿Cómo mejoro la liquidez corriente de una empresa? Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo puedo gestionar la liquidez corriente de una empresa? Itacamba, fíjese, está al límite. Está al límite. De hecho, muchas empresas operan con una liquidez corriente próxima a 1. Es altamente riesgoso. Aquí, cuando la liquidez corriente es próxima a 1, ahí el responsable de finanzas es todo un crack, digamos. Es decir, tiene que planificar minuciosamente cuándo me va a entrar efectivo, tiene que planificar cuándo me va a entrar y cuándo me va a salir efectivo, para que justamente cuando me entre, me dé para pagar la salida. ¿Me dejo entender? Tiene que planificar las entradas de efectivo y la salida de efectivo para que exista calce. Entonces tiene que ser una persona que planifica las entradas y planifica también las salidas. Pero es una tarea bien titánica, ¿no? Porque estamos al límite. Ahora bien, vamos a ver otra razón de liquidez también. Otra razón de liquidez es la liquidez ácida. La liquidez ácida. La liquidez ácida es interesante porque la liquidez ácida
La liquidez ácida, chicos, responde a una pregunta interesante. ¿Y qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no vendo mi inventario? Fíjense que, a diferencia de liquidez corriente, la liquidez ácida no toma en cuenta los inventarios. Es decir, la liquidez ácida se pregunta, ¿y si no vendo mi inventario? ¿Aún podría cubrir mis obligaciones de corto plazo? ¿Sí o no? Bien. Esa es la pregunta que se plantea la liquidez ácida. Por ejemplo, vamos a ver. Voy a hacer acá algunos ejemplitos para que se entienda esto. ¿Para qué me sirve este indicador? Primero, ¿cómo se calcula? A ver, vamos a hacer un cálculo sencillo. Si tenemos activo corriente, bolivianos 20.000, tenemos pasivo corriente, bolivianos 10.000, y la empresa tiene un nivel de inventario de bolivianos 5.000. Y le piden a ustedes que calculen la liquidez ácida. El cálculo matemático no es tan complicado. Sería 20.000, ¿no? Menos 5.000 sobre el pasivo corriente, que es 10.000. Tendríamos entonces 15.000, ¿no, chicos? Sobre 10.000. Me daría 1,5. ¿Qué significa una liquidez ácida de 1,5? Recuerden ustedes que debajo de este número está la unidad. ¿Cómo sería la interpretación? La empresa, por cada boliviano que debe, sin tomar en cuenta los inventarios, dispone de 1,5 para cubrir sus obligaciones inmediatas. Es decir, este indicador responde a la pregunta, ¿qué pasaría si no vendo mi inventario? ¿Podría cubrir mis obligaciones de corto plazo? En este caso, ¿qué dice, chicos? ¿Se puede o no se puede cubrir las obligaciones a corto plazo? Con este numerito. ¿Qué me dicen? Sí, dice. Genial. Ahora, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Voy a hacer un ejemplo de cómo este indicador nos puede servir, ayudar a hacer un análisis. Voy a pensar en que tenemos dos empresas, la empresa A y la empresa B, y que son empresas que pertenecen al mismo sector. Liquidez corriente de la empresa A es 2, la de la empresa B es 1,5. ¿Qué empresa, chicos, es más líquida? ¿La A o la B? La A. Totalmente correcto. Pero si calculo la ácida, esta baja a 0,8 y esta queda en 1,2. ¿Qué empresa es más líquida? La B. Bien, en este caso, chicos, en este caso el mensaje que les quiero dar es que el indicador que me dice qué empresa es más líquida se llama liquidez corriente. Entonces la empresa más líquida es la A. Pero ¿qué me dice la liquidez ácida? La liquidez ácida me mide el riesgo de cumplimiento. Es decir, si bien la empresa A es más líquida, pero tiene un elevado riesgo de cumplimiento. ¿Qué quiere decir un elevado riesgo de cumplimiento? ¿Qué quiere decir un elevado riesgo de cumplimiento? Quiere decir que la empresa A, si no vende su inventario, no podría pagar sus obligaciones. Sin embargo, la empresa B
tiene una liquidez, sí, con bajo riesgo de cumplimiento. ¿Por qué? Porque si no vende su inventario, aún podría pagar sus obligaciones de corto plazo. Entonces, la empresa A es más líquida, pero con un elevado riesgo de cumplimiento. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Sí, Luisa. Genial. La liquidez corriente, vuelvo repito, tiene un parámetro. La liquidez ácida no tiene parámetros. O sea, no hay un número que me diga es bueno o es malo. ¿Correcto? Tendríamos que ver el comportamiento histórico para saber si es bueno o es malo este número. O tendría que ver la historia o tendría que compararme con igual. Aunque en algunos libros colocan ciertos parámetros, pero en general este indicador no tiene parámetros. Que me diga es bueno o es malo va a depender de la evolución histórica de la empresa, es decir, cómo evoluciona este índice a través del tiempo. O también podríamos compararlo con un competidor. ¿A qué me refiero con evolución histórica? A ver, le voy a dar un análisis de una empresa. Liquidez corriente. 2016, 2017, 2018, 2019. Ok, partimos en 1,2, 1,5, 2, 2,5. ¿Qué me pueden decir, chicos, de la liquidez de esta empresa? A través del tiempo. La liquidez corriente ha ido incrementando. Sí, se ha ido incrementando, ahí tiene un comportamiento ascendente, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que cada vez la empresa es más líquida. Pero si calculo este indicador, y acá me dice que es 1, 0,8, 0,7 y 0,5. Ahora, ¿cambia en algo su análisis si le doy esta información adicional? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué vemos de malo en esta empresa? Jóvenes. Que sin el inventario no puede sustentar la deuda. Si bien su liquidez ha mejorado, el peso del inventario cada vez más fuerte, ¿no, chicos? Sí, Luisa. Quiere decir que esta empresa mucho depende del inventario. Si no liquida su inventario, no podría cubrir sus obligaciones a corto plazo. Es decir, tiene una liquidez corriente con un elevado riesgo de cumplimiento. O sea, sería la conclusión. La conclusión siempre la basamos en el último dato. ¿Cuál sería la conclusión? Porque un análisis termina con una conclusión. ¿Cuál sería la conclusión del análisis? ¿Tenemos una empresa líquida? Sí, pero con un elevado riesgo de cumplimiento. Entonces, siempre tenemos que ver los pasos que hay que seguir para hacer un análisis. O sea, primero, usted tiene que interpretar, o sea, tiene que hacer la interpretación. Tiene que hacerme la interpretación. Primero. Luego de la interpretación, tiene que hacer un análisis. Luego de que usted me haga un análisis, me tiene que llegar a una conclusión. ¿Sí? Luego de que me saque una conclusión,
me tiene que hacer una recomendación. Es un plan de acción. Luego de la recomendación viene la implementación. Luego, seguimiento y control. Hay más pasos. Pero como ustedes se están formando, a ustedes solamente les voy a pedir hasta llegar aquí. Hasta la conclusión. ¿Sí? Conclusión. Yo le voy a preguntar, ¿y cuál es su conclusión como grupo de acuerdo a la liquidez de la empresa? Y de acuerdo, si estamos trabajando con esta información de aquí, la conclusión sería que la empresa es líquida, pero con un elevado riesgo de cumplimiento. ¿Qué usted le recomendaría a la empresa? Bueno, de acuerdo a la tendencia, observo que existe mucha dependencia alimentaria. Yo recomendaría hacer un análisis exhaustivo de la estructura alimentaria y ver los productos que tienen más rotación y ver los productos que tienen menos rotación. Haría un análisis de la composición del inventario y vería qué productos no han rotado. Esos productos que están en inventario y no han rotado, implementaría acciones para que eso roten, como por ejemplo los días negros, ¿no ves? Para que liquidar ese inventario que me está afectando. Algunas empresas hasta lo liquidan a costo, otras por debajo del costo. Pero la idea es deshacerse del inventario que no rota. Y mi próxima compra tiene que estar en función a lo que estimo vender. Para no quedarme con productos en inventario. ¿Se entiende, chicos, hasta aquí? Sí, Genial. Continuando con el análisis, chicos, tenemos otra razón que es la liquidez inmediata. La liquidez inmediata se define como la división entre el disponible, o sea, la cuenta disponibilidad entre el pasivo corriente. A ver, voy a hacer un ejemplo de este indicador. Si por ejemplo, chicos, el disponible de una empresa, recordar que el disponible se encuentra representado por caja y banco, ¿no? El disponible de una empresa. Sobre el pasivo corriente, 20.000. La liquidez inmediata es la división entre estas dos cuentas. ¿Tiene relación o no, chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene relación? Preferentemente, yo sugiero que lo interpreten en porcentaje. ¿Ya? O sea, quiere decir que si están trabajando de manera manual, tendría que multiplicarlo por 100, ¿no? ¿Qué significa una liquidez inmediata del 50%? Significa que si el día de mañana vienen a cobrarnos, todos estos señores, con dinero constante y sonante, podría cubrir hasta un 50% de las obligaciones. Es decir, la empresa con efectivo podría cubrir hasta un 50% de las obligaciones
a corto plazo. Este indicador, chicos, no tiene un parámetro, o sea, no tiene un número que me diga es bien o es mal. Entonces, lo que se sugiere es que veamos el comportamiento histórico también. Por ejemplo, le voy a plantear un ejemplo. Liquidez corriente, gestiones 2018, 2019 y gestiones 2020, ¿ya? 4, no, 2, 2,5 y 4. Liquidez inmediata. Liquidez ácida, ¿ya? Liquidez ácida 1,5, 1,1, 0,8. Y voy a borrar aquí. Y que tenga una liquidez inmediata. Aquí del 40%, 20%, 5%. Entonces, ¿cuál sería mi conclusión al respecto de esta empresa? Efectivamente es una empresa líquida. Es una empresa que es líquida. Pero mucho depende del inventario, ¿no? El inventario cada vez tiene más incidencia. Tiene mucho riesgo de incumplimiento, porque si no vende no puede cubrir sus obligaciones. Y tiene un problema con el efectivo, ¿no, chicos? Cada vez cuenta con menos efectivo para cubrir sus pasivos corrientes. Es una empresa líquida con un elevado riesgo de cumplimiento y un comportamiento alarmante de liquidez inmediata. Porque esto, chicos, es dinero constante y sonante. Chicos, ¿se entiende hasta aquí la explicación? Sí, Lisa. Genial. Ahora vamos a ver, por ejemplo, ¿qué empresa tiene mayor liquidez inmediata? Francesa. Francesa, miren, pues, ¿no? Y tiene lógica, chicos. A ver, compren cemento a crédito, a ver. Es al contado, ¿no es cierto? Es al contado. Fíjense que Francesa podría cubrir, o sea, podría pagar en cualquier momento hasta un 87% de sus obligaciones. Itacamba solamente podría cubrir hasta un 38% de sus obligaciones de corto plazo. Sofía hasta un 50%. Los Tajío solamente podría cubrir hasta un 14%. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. ¿Cuánto creen ustedes que debería ser la liquidez inmediata de un banco? Un 100. Un 100%, ¿no? No tengo esta lámina. Ah, ahí está, la tengo. Acá tienen la liquidez inmediata del sistema financiero. ¿Sí? Bien, este es el comportamiento histórico de los bancos. ¿Sí? Si mal no recuerdo, esto es de Bancosol. Bancosol. Vean,
Bancosol, podría cubrir sus obligaciones hasta un 27%. ¿Y qué se entiende por obligaciones a corto plazo? Las obligaciones a corto plazo son fundamentalmente la caja de ahorro, ¿sí? La caja de ahorro y los DPF a plazo no mayores a un mes. Eso se entiende como corto plazo, ¿ya? Corto plazo es obligaciones de un mes, básicamente en un banco, ¿no? La caja de ahorro está aquí, es una obligación de corto plazo. Es decir, si todas las personas que, asumiendo que la empresa o el banco solamente tuviera caja de ahorro como el único producto, solamente piense que las obligaciones a corto plazo fueran caja de ahorro. Si todas las personas fuéramos a retirar nuestro dinero del banco, mañana, pregunto yo, ¿el banco cuenta con efectivo para devolvernos? No, No. ¿Deberían? sí, pero no ganaría si manteniera el dinero, digamos, en bóvedas. Es que el negocio del banco es prestar, ese dinero lo está prestado. O sea, este indicador está bien para el banco, porque su negocio es trabajar con dinero ajeno. ¿Sí? El negocio del banco es trabajar con dinero ajeno. Ese indicador no es malo para un banco. Entonces, ¿qué pasa si todos van a retirar su dinero? Si escucha un rumor usted. Los bancos le hacen una llamadita al Banco Central de Bolivia y le dicen, tenemos problemas de efectivo. El Banco Central de Bolivia, en el caso de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, le tira una llamadita al Banco Unión, mandale 2 camiones llenos de billetes a este banco. Y eso es lo que ocurre. El Banco Central está para salvar a cualquier problema de liquidez que tengan las entidades financieras. Es por eso que se le dice al Banco Central prestamista de última instancia. O sea, todo el sistema financiero acude al Banco Central para poder salvar por la liquidez. ¿Por qué? Porque si un banco, ¿por qué al Banco Central le interesa que, pregúntense ustedes, ¿por qué al Banco Central le interesa que la gente confíe en el sistema financiero? Por una sencilla razón, pues, querido estudiante. No se olviden que un país tiene básicamente dos políticas, la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal la maneja el Ministerio de Economía y Finanzas a través de impuestos. Así es simple. La política monetaria la maneja el Banco Central de cada país, que en teoría debería ser autónomo. Bien, ¿por qué al Banco Central le conviene que la gente confíe? Porque una sencilla razón. Cuando la gente tiene excedente, la gente ahorra. ¿Correcto? Si hay mucho ahorro, si hay mucho ahorro, ¿eso qué hace? Ahorro que es igual. Aumenta el ahorro, aumenta la inversión. Y si aumenta la inversión, se genera crecimiento. Si existe crecimiento, todos estamos felices. No se olviden, ahorro, a mayor ahorro, mayor inversión. Pero si las personas no confían en los bancos, no confían, pues no van a ahorrar, los chicos lo van a guardar en el colchón. Y si lo guardan en el colchón, no hay inversión. Y sin inversión, no hay crecimiento. ¿Está claro, jóvenes?
Sí, licenciado. Genial. Continuando con la explicación. Por si acaso, más adelante voy a explicarle, le voy a enseñar a hacer un análisis financiero de un banco, ¿ya? Una vez que me aprendan las razones financieras generales, les voy a enseñar las razones financieras de un banco, cómo analizar un banco, ¿ya? Pero primero, lo primero. Bien, con eso terminamos las razones de liquidez. Ahora voy a ver las razones de eficiencia. ¿Qué son las razones de eficiencia? Razones de eficiencia, por si acaso también se la llama razones de eficiencia o actividad. ¿Qué son? Miden la eficiencia en la gestión de los activos. Es decir, no se olviden que los activos de una empresa, chicos, los activos de una empresa también se llama inversión, ¿no es cierto? Entonces, acá respondemos la pregunta. ¿La empresa que están analizando es eficiente en el manejo de la inversión? ¿Están administrando de manera correcta los activos? ¿Sí o no? Bien. El primer indicador que vamos a ver se llama rotación de activo total. Su fórmula es ventas sobre activo total. A ver, le voy a hacer un ejemplo de cómo se interpreta este numerito. Vamos a asumir que las ventas de la empresa creo que en un minuto. Ok, no pasa nada. Bien. Vamos a asumir que la venta de una empresa sean de bolivianos 10, ¿ya? Y el activo total sea de bolivianos 5. La rotación del activo total sería 10 sobre 5, ¿no, chicos? 2. ¿Cómo lo leo esto? No se olviden que las ventas es un resultado, ¿no, chicos? Y el activo es una inversión. Entonces yo puedo decir que por cada peso que la empresa invierte, ese peso me genera 2 pesos en ventas. ¿Se entiende la lógica, chicos? Sí, Genial. Ahora, ¿qué buscamos? Que ese número crezca o decrezca a través del tiempo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué será lo bueno? ¿Que la rotación crezca? ¿O que la rotación decrezca? ¿Qué será mejor para la rentabilidad? que crezca. Definitivamente, ¿no? Mientras la empresa genere una mayor rotación, quiere decir que es más eficiente en la administración de los activos.
Si la rotación de la empresa decrece, quiere decir que la empresa está siendo ineficiente en la administración de los activos. Y a mayor rotación, va a tener la empresa una mayor rentabilidad. Y esto quizás lo vamos a explicar mucho mejor cuando hagamos el análisis Dupont. Chicos, ¿hasta aquí se entiende? Sí, dicen. Genial. Genial. Por ejemplo, acá vamos a ver la rotación de los activos de los Tajivos, Sofía, Itacamba y Francesa. ¿Qué empresa es más eficiente en el manejo de sus activos? Sofía. Sofía, perfecto. Acá hago una precisión. No puedo pues analizar peras con guayabas, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá las empresas que podría comparar serían estas dos, porque pertenecen al mismo sector, ¿no, chicos? No tendría sentido analizar la rotación de activos o comparar entre sí, porque forma parte de diferente sector. Sofía debería medirse con un igual, ¿no ve? Los Tajivos deberían medirse con un hotel, ¿no? Similar. ¿Se entiende? Sí, Lice. Genial. Entonces, entre Itacamba y Francesa, ¿qué empresa es más eficiente en el manejo de los activos? De acuerdo a estos números. ¿Qué me dicen, chicos? No se peleen. ¿Sería Itacamba, Lice? Correcto, la empresa que tiene una mayor rotación es una empresa más eficiente, ¿no es cierto? Genial. Acá siempre buscamos que el comportamiento sea pues creciente, ¿no? Como le mencioné antes. Pero. Acá usted no tiene que ser como caballo cochero, pues, ¿no? Tiene que ser rebelde. A veces no es tan así, a veces. A ver, le voy a poner un ejemplo. No, en finanzas, pues no hay absoluto, no es como la matemática. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo sencillo. Rotación de activo, acá 4, acá baja 2. ¿Qué pasó con la eficiencia en el manejo de los activos de esta empresa? Chicos, ¿es más eficiente o menos eficiente, jóvenes? De acuerdo al indicador, podríamos decir que es menos eficiente, ¿no? Ha bajado su rotación. Pero si yo le digo, ¿no? ¿Sabe qué? Acá vendía 10.000, acá vende 20.000. ¿Qué pasó con su venta? ¿Aumentaron o no? Aumentar. Aumentaron. Aumentaron. Acá la empresa tenía de activo 2.500, ¿no? 10.000 entre 2.500 da 4, ¿no, chicos? Y acá sus activos aumentaron a 10.000.
¿qué pasó? Puede darse el caso de que una empresa presente este indicador decreciente, pero debido a que ha hecho una gran inversión, y puede darse el caso de que esa inversión, los frutos de esa inversión, chicos, los frutos de esa inversión no se han visto todavía en el corto plazo. Probablemente para el año siguiente este indicador mejore. Es como, por ejemplo, imagínense los Domingos Sabios, su universidad, si es que decidiera hacer, a ver, tiene un edificio de media. Imagínense que ese edificio comienza a construirlo y lo haga de 20 pisos. ¿Será que en el primer año vamos a ocupar todo ese edificio? Olvídense de la pandemia. ¿O va a tener que pasar un periodo de tiempo hasta que lo ocupemos plenamente? ¿Qué me dicen ustedes, queridos estudiantes? Va a pasar un periodo de tiempo. Totalmente. Entonces, no podemos castigar a la empresa. Tendríamos que estar dentro o hacer un análisis más profundo, ¿no? Para decir si es eficiente o no. ¿Me deben entender, chicos? Sí, licenciado. Genial. Sí. Quiere decir que no hay que ser muy matemático, ¿no? O sea, bajó de 4 a 2, es la peor. No, tengo que ver por qué bajó. Por ahí es algo estratégico, ¿no? Y es algo que ha bajado porque los resultados no se han visto, pues, en el corto plazo. ¿Y por qué no se han visto? Porque no tenían que verse, pues, ¿no? Porque los resultados tenían que verse en el largo plazo. Es decir, tendríamos que esperar un par de años más. Genial. ¿Qué materia más fácil? Continuando, queridos estudiantes, vamos a ver un indicador que se llama periodo promedio de cobro. Periodo promedio de cobro. Este indicador, ¿cómo se calcula? Dividiendo 360 entre las ventas sobre las cuentas por cobrar. Voy a explicarlo primero. A ver, voy a hacer un ejemplo. Vamos a asumir que la empresa tiene ventas por un importe de 12.000 bolivianos. Y en el balance tenemos que las cuentas por cobrar son de 3.000 bolivianos. Entonces, si nosotros dividimos la venta entre las cuentas por cobrar, a esa división se le llama rotación de las cuentas por cobrar. La rotación de las cuentas por cobrar es ventas sobre cuentas por cobrar. Es decir, 12.000 sobre 3.000. ¿Cuánto daría la rotación de las cuentas por cobrar, chicos? ¿Cuánto le daría? ¿Me ayudan con los cálculos, por favor? Da 4 liso. 4. ¿Qué significa ese 4? Significa que mis cuentas por cobrar rotan 4 veces al año. Es decir, que mi cuenta por cobrar la renuevo 4 veces en el año. Ahora, ¿cómo este indicador medio que no me gusta mucho interpretarlo? Más me gusta este de aquí. Porque hago 360 dividido entre, no se olviden que esto es la rotación de las cuentas por cobrar, dividido entre la rotación de las cuentas por cobrar, que sería igual a 360 sobre, chicos, sobre 4. ¿Cuánto haría eso, chicos? $90. 90. 90.
Este indicador me gusta más, y acá lo he colocado, porque este indicador se mide en días. Es decir, que la empresa demora en recuperar su cuenta por cobrar. ¿Cuántos días demora? 90 días. No, correcto, demora 90 días. La empresa demora 90 días en recuperar sus ventas a crédito. Este indicador yo sugiero que lo calculen e interpreten. Pero obviamente también le estoy explicando cómo se calcula la rotación de las cuentas por cobrar y cómo se interpreta. Bien, les pregunto a todos ustedes, ¿cómo sé que la empresa es eficiente en el manejo de sus cuentas por cobrar? ¿Cómo sé que es eficiente o no? La primera, tengo que comparar con la política de crédito. Por ejemplo, si la empresa tiene un periodo promedio de cobro, como en este caso de 90 días, pero la política de crédito dice, ok, la empresa como política, su crédito lo da a 30 días. La empresa en su política dice que su crédito lo da a 30 días, pero usted tiene un periodo promedio de cobro de 90. Pregunto, ¿está cumpliendo la política? En la práctica está cobrando cada 90 días, pero en los papeles decía que cada 30 días. ¿Estamos cumpliendo con nuestra política, chicos? No, No, Lisa. listo. No. En ese caso, la empresa es ineficiente en el manejo de su cuenta por cobrar. ¿Qué puede estar pasando en la empresa? Puede ser que esté dando malos créditos. Puede ser que el departamento de cobranza no está haciendo su trabajo. Pueden darse muchos factores. Pero en su caso particular, ustedes no van a tener la información. Entonces yo les sugiero que hagan ustedes un análisis del periodo promedio de cobro histórico. Por ejemplo, 2019, 2020. Si acá cobraba cada 30 días y acá cobra cada 60, algo está pasando. Hay ineficiencia en la gestión de sus cuentas por cobrar. Pero sin embargo, si tiene usted un periodo promedio de cobro, al revés, ¿no? 60 y acá 30, acá existe una mejora en la gestión de las cuentas por cobrar. Porque chicos, el periodo promedio de cobro siempre buscamos reducirlo, cobrar lo más rápido posible. Porque si usted cobra lo más rápido posible, eso va a implicar que su caja aumente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende? Sí, listo. Genial, genial. ¿Qué prefiere? ¿Que estén por cobrar o que estén en su caja? Mejor pues que estén en su caja, ¿no, chicos? Toda la vida. Entonces las empresas siempre buscan reducir el periodo promedio de cobro. ¿Y qué hacen para eso? Pues bueno, le dan incentivos pues a sus clientes. Le dicen, ok, ¿sabes qué? Primero, las empresas buscan que la gente opte por comprar al contado. Y es por eso que le dicen, ok, si me compra contado, te hago 5% de descuento. Esa es una. Ahora, si la empresa compró a crédito, las empresas le dicen, ok, mira, te voy a dar el crédito, pero ¿sabes qué? Si me pagas dentro de 10 días, te hago un descuento. Entonces las empresas dan incentivo para que nuestro cliente nos pague lo más antes posible. ¿Estamos jóvenes? Sí, Genial. Ahora, vamos a ver otro indicador. Primero voy a borrar todo lo que he escrito. Otro indicador que está dentro de los ratios de eficiencia, el cual se llama
periodo promedio de inventario. El periodo promedio de inventario se define como la división 360 sobre el costo de venta sobre inventario. Acá voy a hacer también una explicación. Acá voy a hacer una explicación. Bien. Al denominador se le llama rotación de las cuentas. Bueno, voy a escribir mejor. Rotación del inventario se le llama. La rotación del inventario es igual al costo de venta dividido entre el inventario. Si, por ejemplo, el costo de venta de la empresa es 12.000 y el inventario es 4.000, eso me da, chicos, 3, ¿no? 3 veces al año. Quiere decir que el inventario de esta empresa rota 3 veces al año. Les pregunto a todos ustedes, ¿qué buscan las empresas? ¿Que rote más el inventario o que rote menos? Que rote más. Totalmente correcto, ¿no? 360 sobre 3. ¿Cuánto daría en días? ¿Me ayudan con la división, por favor? 120. ¿Cuánto va, chicos? ¿Me ayudan? 120 días. 120 días, ok. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa demora en vender su inventario 120 días. O sea, la empresa demora en vender su inventario 120 días. ¿Qué buscan las empresas, chicos? Que ese numerito suba, baje. Que ese número baje, Elisa. Totalmente correcto. O sea, una empresa racional busca vender lo más rápido su inventario, ¿no es cierto? Porque si vende más rápido su inventario, ¿será que eso ayuda a la rentabilidad o no? Sí, Sí, Lisa, Claro me que ayuda. sí, pues claro que sí, porque mientras más rápido usted vende el inventario, no se olvide que vende el inventario y recupera costos más la utilidad, ¿no es cierto? Y mientras más compra y venda en el año, usted va a ser pues más rentable. Totalmente correcto. Genial. Entonces, ¿cómo sé que la empresa es eficiente? O sea, no hay parámetros aquí. Entonces, usted tiene que ver el comportamiento histórico. Si ve que el comportamiento histórico es creciente, mal. Si usted ve que el comportamiento histórico es decreciente, bien. Quiere decir que la empresa cada vez vende más rápido su inventario. Pero si ve que el comportamiento es lineal, también mal. Porque siempre una empresa tiene que tender a buscar estrategias para liquidar más rápido su inventario. ¿Estamos, chicos? Sí, Lisa. Sí. Genial. Otro indicador que está dentro de lo de eficiencia es el periodo promedio de pago.
el periodo promedio de pago. Este indicador se define como la división entre 360 sobre el costo de venta sobre proveedores. Bien. Al denominador se lo llama también rotación de cuentas por pagar. Es decir, la rotación de las cuentas por pagar es igual a ¿qué? Al costo de venta sobre cuenta por pagar o proveedores, es lo mismo, ¿ya? Voy a colocar cuenta por pagar o proveedores. Si por ejemplo acá tenemos 12.000 y acá tenemos 6.000 en cuenta por pagar, eso me daría ¿2 qué? 2 veces año. Quiere decir que mis cuentas por pagar rotan 2 veces al año. En días tiene más lógica 360 entre 2. Eso daría un periodo promedio de pago de 180 días, ¿no, chicos? ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa paga a su proveedor cada 180 días. ¿Bueno o malo? Primero, en finanzas buscamos que esto sea lo más grande posible. Es decir, en finanzas buscamos que el proveedor nos dé harto plazo de pago. Entonces, en finanzas buscamos que el periodo promedio de pago sea lo más largo posible. Pero ¿cómo sé si soy o no eficiente? Si usted se puso de acuerdo con el proveedor y usted quedó en pagarle cada 120 días, usted quedó con él pagarle cada 120 días, pero actualmente le paga cada 180. ¿Estamos cumpliendo o no? ¿O no, chicos? ¿Está cumpliendo usted con su proveedor? No. No, pues no, claro que no. Eso es malo. Eso es bueno para las finanzas. O sea, mientras usted más demore en pagar es bueno para las finanzas, pero malo desde el punto de vista estratégico. Porque usted no está honrando sus obligaciones a tiempo con el proveedor. Y peor aún si el proveedor tiene alto poder para negociar. Él en cualquier momento puede decir, ok, ¿sabes qué? Mira vos, no me pagas puntual, ¿sabes qué? Ya no te voy a entregar productos. Y puede afectar mi negocio. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, listo. Genial. Continuando, voy a hablar del ciclo de conversión de efectivo. Pero dado que el ciclo de conversión de efectivo es algo importante, eso lo vamos a ver el día de mañana. El día de mañana les voy a enseñar a interpretar el ciclo de conversión de efectivo. Ese va a ser nuestro punto de partida para el día de mañana. Les voy a pedir que avancen en su proyecto con los indicadores que les he enseñado el día de hoy. Avancen en su proyecto, chicos.